Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos, hermanos, inmediatamente a irnos a la palabra. Vamos a buscar en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Vamos a estar ahí meditando, hermanos, en la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, me confirma con un buen amén. Gloria a Dios. Capítulo 7 del libro de los Jueces. Vamos a leer algunos versículos de ahí para tomar como base para la predicación de esta mañana. ¿Ya lo tenemos, hermanitos? ¿Ya tenemos, hermanas? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jehová dijo a Gedeón, el versículo que leemos es el número 2. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aleluya. Vamos a leer el versículo 7, hermanos, que dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa. Versículo 9. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor, desciende y baja tú con Fura, tu criado, y dice al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Leamos también el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, y dio a todos ellos trompetas en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: mirad a mí, haced como yo hago. Yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Aleluya. Hasta ahí vamos a la lectura, hermanos, y vamos a orar al Señor para que sea Él mensaje, hermano. Y le queremos poner: si nosotros obedecemos a la palabra de Jehová, de hecho seremos triunfadores. Amén. Cuando vemos nosotros, hermanos, esta porción que hoy el Señor nos regala para meditar en ella, vemos la vida del pueblo de Israel. Verdaderamente, hermanos, cuando vemos la vida de Israel, nos damos cuenta que Israel, hermanos, tenía todas las de ganar a su favor. Es decir, que Israel era el único pueblo que tenía un Dios verdaderamente vivo, un Dios poderoso, un Dios, hermanos amados, que Él era el que hizo todos los cielos, la tierra, todo lo que existe.
Y también hizo, hermanos, las manos de aquellos que hacían los dioses ajenos, los dioses de las naciones. Acuérdense que los dioses de las naciones eran ídolos, eran, hermanos, ídolos hechos a mano, ya sea de oro, ya sea de plata, ya sea de madera, de lo que sea. Eran ídolos hechos por las manos de los hombres. De tal manera que Israel estaba bendecido, hermanos, teniendo a un Dios tan poderoso, autor de todo lo que hay. Hermanos amados, ellos estaban, hermanos, en la mejor posición de cualquier otra nación, de cualquier otro pueblo. Sin embargo, hermanos, encontramos nosotros que Israel fue un pueblo, hermanos, inestable. Fue un pueblo que nunca tuvieron un corazón recto delante de Dios. Y ese fue el motivo por el cual, hermanos amados, Israel siempre tuvo problemas. Siempre, hermanos amados, Dios lo dejaba. Y nosotros podemos ver a través de la lectura, hermanos, aquí en este libro Los Jueces, podemos ver nosotros cómo Dios los amaba, hermanos, de tal manera que ellos eran desobedientes, desobedecían a la palabra. Dios los abandonaba por un tiempo, pero luego volvía a Dios, hermanos, al ruego de ellos, al oír el clamor de ellos. Dios volvía a hablarles y volvía, hermanos, a sacarlos de la esclavitud donde los habían metido. De tal manera que vemos nosotros, hermanos, un poco atrás de esto, vemos un rey que dice la palabra, hermanos, que este hombre oprimió, dice, con crueldad al pueblo de Israel. Un rey que se llamaba Jabín. Lo exprimió, lo subyugó, hermanos, con crueldad. Y eso, hermanos, lo que nos dice es que habían trabajos forzados que no los podían hacer ellos, pero que los hijos de Israel tenían que hacerlo. ¿Y sabe una cosa? Jehová había dicho a Israel: ustedes, le dijo al pueblo de Israel, serán cabeza y no cola. Estarán arriba y no abajo. Ustedes les prestarán a las naciones y no necesitarán de que ellos les presten a ustedes. Pero qué tremendo. Esas promesas como que habían desaparecido. ¿Por qué habían desaparecido las promesas? Porque, hermanos, siempre Dios, si en verdad ama a los pecadores, ama a sus hijos, pero abomina el pecado. Y cuando la gente, hermano, empieza a pecar, empieza a separarse de Dios. Empieza, hermanos, a alejarse de la cobertura del Dios Altísimo. Y entonces vienen, hermanos, todos los males habidos y por haber sobre el pecador. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Mientras ellos se mantenían, hermanos, adorando a Dios, mientras ellos se mantenían, hermanos, sirviéndole a Dios, ese pueblo era un pueblo vencedor. Ese pueblo era un pueblo, hermanos amados, que no había quien lo parara. No había quien se le opusiera, porque era un pueblo, hermanos, que en todas las cosas era el mejor pueblo que había. Sin embargo, el pecado es el que viene, hermanos, a arruinar la relación entre Dios y los hombres. El pecado es el que viene y aparta al hombre, hermanos, de la relación con Dios. Y entonces empieza el diablo a, hermanos, a hacer de la suya con aquellos que se han apartado de Dios. Y no vamos lejos. Hay creyentes, hermano. Yo conozco gente que un día la vi militando en el evangelio, que un día, hermanos amados, predicaron a Cristo, un día hicieron o sirvieron a Dios, pero se dejaron engañar por Satanás y hoy andan caídos, andan botados. ¿Por qué? Porque se dejaron, hermanos, se dejaron llamar por Satanás. Llegaron a pecar nuevamente y eso les ha traído consecuencias graves, igual al pueblo de Israel. Dice, hermanos, que este pueblo de Israel tuvo un tiempo, cuando en el periodo de los jueces, tuvo un tiempo tremendo, que no habían hombres valientes, no habían hombres, hermanos, de verdad decididos para ser los gobernadores, para llevar la dirección del pueblo de Israel. En esta época de este rey Jabín que les estaba diciendo, hermano, no habían hombres valientes, habían escaseado los hombres valientes para que fueran y tomaran, hermanos, la directiva o la directriz del pueblo de Israel.
Pero Dios, como nunca se queda sin nada, hermanos, Dios siempre tiene la alternativa para su pueblo. Siempre Dios tiene, hermanos, la alternativa para sus hijos. Dios levantó una mujer llamada Débora. Una mujer, hermanos, que para mí, mucho respeto para esa mujer. La mujer era una mujer que se amarraba bien la falda. Fue gobernadora de Israel, fue jueza de Israel y además era profetisa de Jehová. ¡Aleluya! Quizás las mujeres digan, pero eso fue Débora, que era una... No, hermano, todas las mujeres, si se quitan eso de que nosotros somos el sexo débil, que nosotros no podemos, si usted se quita eso, que no puedo, usted puede ser, hermano, alguien que Dios la va a usar. Amén. El problema es que no, hermanos, no podemos nosotros servirle a Dios si nuestro corazón no está dispuesto a hacerlo. Es decir, que Dios no busca fuertes, Dios no busca fortachones, Dios no busca, hermanos amados, intelectuales, Dios no busca nada de eso. ¿Sabe qué busca el Señor? Corazones dispuestos a servirle. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo que soy un buen amén? Sí. Dios lo que busca son corazones dispuestos, pues, a que le quieran servir. Y no importa si es débil o es fuerte, pero Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Pero muchas veces nosotros, el problema es que nosotros vemos demasiado grandes los problemas, sin ver que nuestro Dios es más grande que el problema. Y nosotros, hermanos amados, los ponemos a ver allí el problema y no podemos salir adelante porque ese problema a mí no me deja. Cuando Dios ha dicho que no hay imposibles para Él. Amén. Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, pero tremendos ejemplos. Como el ejemplo de Josué. Cuando iba, mire, hermano, cuando iba Josué a encarar, a derrotar a la ciudad de Jericó. Esa era una ciudad totalmente cerrada, amurallada. Una ciudad fuerte, hermanos, que nadie humanamente se iba a atrever a ir a molestar a los de Jericó. Era una ciudad, hermanos, bien amurallada de acuerdo a la palabra. Sin embargo, Dios usa sus métodos, hermanos, y los métodos de Dios son efectivos si nosotros le creemos a Él. Si nosotros, hermanos amados, tomamos la palabra de Jehová y llevamos esa palabra adelante y hacemos tal como el Señor dice, nosotros vamos a ser vencedores. Le dijo el Señor a Josué, mira, Josué, vas a dar una vuelta todos los días alrededor de Jericó. Una vuelta todos los días. Y el séptimo día darás 7 vueltas. Hermanos, si de acuerdo a lo que dicen del muro de Jericó, no se podía botar ni con dinamita, porque eran grandes murallas las que tenía el pueblo. Sin embargo, hermanos, las trompetas de Dios y esas vueltas y la obediencia de Josué para dar esa vuelta todos los días y 7 vueltas el último día, eso, hermanos, vino a mover esos cimientos y a derribarlos, porque Dios todo lo puede. Con Él no hay imposibles. Para Él no hay nada imposible. Y quizás nosotros digamos, no, pero es que aquí ya no puedo yo salir adelante. Aquí ya nadie me puede sacar. Hay un Dios poderoso que los puede sacar adelante. Amén. Por supuesto, hermanos, es importante someternos a la obediencia del Señor. Es importante que nosotros nos sometamos a la obediencia del Señor si queremos nosotros ver la victoria. Entonces, hermanos, si usted se somete y yo me someto a la obediencia de Dios, entonces Él va a actuar por nosotros. Él va a pelear nuestra batalla. Eso sucedió aquí, mire, con Gedeón. Gedeón era un hombre, hermanos, sí, según la palabra, era un hombre fuerte, era un hombre fornido y que tenía pues madera como para poder ser un capitán del ejército. Sin embargo, hermanos, él no se consideraba así. Él se consideraba que era lo peorcito que había. Porque cuando él dice que estaba, hermanos, aporreando, o sea, aporreando un trigo para guardarlo, para hacer, mire hasta dónde los había llevado la desobediencia. Mire todo lo que le puede hacer el pecado a la gente. Esto es el pueblo de Israel, hermanos, había pecado de tal manera contra el Señor que Él los había entregado en manos de esos madianitas y de los amalecitas y de los hijos del oriente. Él los había dejado que hicieran ellos lo que quisieran con ellos. ¿Y sabe qué sucedió? Que ellos dicen que andaban, sembraban la tierra
hermanos, y cuando iban a sacar los frutos, cuando iban a sacudir los frutos, venían los madianitas, dice que venían como langostas, hermanos. ¿Sabe qué es langosta? No, unos chapulines, pero dice que venían en nube. Se dice que antes había, cuando se levantaban esas plagas de chapulín, hermanos, y eran tantos que cubrían la luz del sol, hacían sombra, donde pasaban los grandes montones de esos chapulincitos que se llaman langosta. Eso dice que caían los amalecitas y los madianitas como que eran langostas sobre Israel y les comían todo lo que tenían. Dice que no les dejaban ni bueyes, ni vacas, ni asnos, ni carneros, ni nada. Se llevaban todo y los dejaban en vil pobreza. Muchas veces, hermanos, es importante el que nosotros nos demos cuenta que esto, hermanos, del pecado, el que peca tiene que pagar las consecuencias. El que peca no se va a quedar sin castigo. Si bien es cierto, hermanos, que Dios ama al hombre, ama a sus hijos, pero el pecado no lo puede tolerar. Estos habían pecado, hermanos, y parte del castigo que ellos estaban sufriendo era eso, que los dejaban sin comer. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Gedeón cuando el ángel de Jehová se le apareció en una encina? Dice que, hermano, estaba apurreando el trigo y limpiándolo para meterlo en cavernas, porque hacían hoyos y hacían ellos hoyos en la tierra, cavernas para poder guardar el poquito de trigo para mientras pasaba los ejércitos de Amadián, porque dice que les caían como que eran, hermanos, langostas. Dice que ahí llevaban camellos, caballos, vacas, bueyes y venían con sus tiendas y todo a llevarse lo que Israel tenía. O sea que eso, hermanos, representa a Satanás, esos madianitas y esos amalecitas que venían a acabarse a Israel, porque Dios les había permitido a ellos que hicieran lo que quisieran con Israel. Pero mire qué bueno, cuando ellos, hermanos, cuando ellos clamaban a Jehová, siempre Jehová les oía. Es que nosotros, hermanos, y miren, muchas veces el cristiano, el creyente sufre porque simplemente se encierra en su mente, que no puede, hermanos, sin acordarse que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios que lo puede sacar adelante, un Dios, hermanos amados, que atiende a aquellos que Él ama. Amén. Mire, Dios empezó a oír el clamor. Bueno, ¿y quién no va a clamar, hermano, si usted no tiene que comer? Y ya pasó un día, 2 días, 3 días y no tiene que comer. Y entonces tiene que volcarse a clamar a Dios, pues. Amén. A decirle, Señor, bueno, ¿y qué está pasando? Envíeme que sea algo para comer. Y aquí estaban con hambre. Pero así los tenía el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios había permitido que el enemigo los subyugara de tal manera que sintieran lo que nosotros decimos, que sintieran el ácido. ¿Por qué? Porque el pecado que ellos cometían, hermanos, es que cada vez que Dios le levantaba un juez, empezaban a adorar a Dios y empezaban, hermanos, a servirle a Dios y empezaban, hermanos, a hacer todo el trabajo para Dios. Pero se moría ese juez y ellos empezaban a adorar a los dioses muertos, a los Baales. Y eso, hermanos, provocaba a ir al Señor. Y los abandonaba en manos de estos. Y estos los hacían pedazos, estos lo hacían lo que ellos querían con ellos. ¿Por qué? Porque Dios los había abandonado. Dios no, hermanos, no. Hacía un tiempo que no veía. Mire, Javín los tuvo subyugados 20 años. Estos madianitas 7 años tuvieron subyugados a Israel. Y cuando estaba, dice, Gedeón sacudiendo el trigo para guardarlo en cavernas, se le apareció el ángel de Jehová. Y le dijo, Gedeón, con esas tus fuerzas, tú vas a libertar a Israel. Con esas tus fuerzas que tú tienes, vas a libertar a Israel. Y aquel le dijo, Señor, ¿cómo? Le dijo. ¿Cómo, Señor? Le dijo, si yo soy el más pequeño, soy el último de la tribu de mi padre, de la casa de mi padre. Soy de las tribus más pequeñas, de las tribus de Israel. ¿Y cómo? ¿Yo con qué fuerza? Pero el problema, hermanos, es que el hombre no es fuerte en sí mismo. El hombre no puede ser fuerte en uno mismo. Va a ser fuerte cuando Dios esté con él. Y le dijo Jehová, yo estaré contigo y yo entregaré a los madianitas en tu mano.
Eso quería decir, hermanos, que ya Dios le había dado la batalla de una vez, ya lo había hecho vencedor a Gedeón. Sin embargo, hermanos, el problema grave es que nosotros muchas veces no le creemos a Dios. El problema grave es que nosotros, hermanos, nuestra confianza muchas veces está en las cosas que tenemos, en las cosas de la tierra, y no está en nuestro Dios, que es el poderoso, el que puede hacer todo, hermanos. El Dios puede hacer todo lo que nosotros queramos a nuestro favor. También puede hacer todo lo que nosotros no queramos en contra nuestra. Y Gedeón, hermanos, le aparece el ángel y le dice: con esas tus fuerzas vas a hacer, vos vas a gobernar, vas a destruir a los madianitas. Pero aquel señor le dijo: quiero que me des una prueba. Si tú te estás aquí mientras te voy a preparar un cabrito y te traigo una ofrenda de vianda, yo voy a creer que vos estás conmigo. Y le dijo el ángel: ve. Y se fue a preparar el cabrito. Hermano, imagínense hasta dónde Dios, cómo atiende las peticiones de los hombres. Cómo es Dios de bueno, que atiende al hombre, pues, en lo que Él quiere hacer. Y dice que se fue Gedeón y mató un cabrito y hizo, hermanos amados, dice que hizo panes sin levaduras, hizo un caldo del cabrito, y hizo también, dice, carne asada, y le llevó. Y cuando le dijo el ángel: bueno, aquí te traigo la ofrenda, le dijo el ángel: ponela sobre la peña. Y dice que él puso la carne, puso los panes y vertió la sopa ahí. Y luego dice que, hermanos, que el ángel movió su báculo y lo puso, y la peña encendió, sacó fuego y consumió la comida. Y entonces dijo Gedeón: sí, ahora, Señor, líbreme, porque he visto el ángel de Jehová y nadie puede ver a Jehová y quedar vivo. Sin embargo, hermanos, Dios tenía un propósito con Gedeón, porque Dios no hace nada, hermanos, si no tiene un propósito con las personas. De tal manera que viene y el ángel de Jehová le vuelve a aparecer a Gedeón y le dijo: no, Gedeón, me viste, pero no te vas a morir. Si no, le dijo, que vos vas a recoger el pueblo de Israel y vas a ir, le dijo, y yo te voy a entregar a los madianitas. Y dijo Gedeón a mandar cartas a todos los de los israelitas, hermanos, en donde se encontraban, y les mandaba cartas de él. Y se le reunieron 32,000 hombres. Y entonces ya estaba ahí Gedeón como jefe, como capitán de ese montón de gente. Y dice que los llevaba, hermanos, a pelear contra los madianitas. Pero como Dios no necesita ejército, hermano, dice aquel himno: no es con espada, ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Y dice, hermano, que venía Gedeón con aquel gran montón de gente, y le dijo el Señor: mira, Gedeón, demasiada gente llevas. Vaya a ser que Israel se alabe que por su mano se ha salvado. Allí le dijo: cuando llegues al monte de Galaad, diles que el que tenga miedo, que el que tenga esposa, que el que sienta que le tiemblan los pies, que se devuelva. Y se devolvieron 22,000 hombres del pueblo que hay, y le quedaron 10,000 todavía. Y le dijo el Señor: bueno, todavía tenés mucha gente. Porque Dios así es, hermanos. Si Dios un ángel necesita para hacer estragos, con un ángel que Él mande, hace estragos en la humanidad. No, le dijo: mucha gente tenés, le dijo. Llévalos a las aguas y yo te los voy a probar. El que lama, le dijo, el agua con la mano, como la lama el perro, ese va a ir contigo. Y el que no, el que doble sus rodillas para tomar el agua, ese no va. Y mire, hermanos, solo 300 hombres tomaron el agua con la mano. Solo 300. Me imagino que la Biblia no dice, pero me imagino que Gedeón, cuando vio, si eran multitudes las que iba a ir a pelear con ellos, y con 300 hombres, hermanos, ha de haber dicho Gedeón: no, hombre, con estos 300 hombres me va a barrer. Pero Dios ya le había dado pruebas a Gedeón de su poder. Cuando Gedeón estaba, hermanos, queriendo llegar para ir a la batalla,
Gedeón le dijo al Señor, el Señor le dijo: yo quiero una prueba más. Ya me diste la prueba, que me consumiste el alimento que te puse. Ahora quiero otra prueba. Voy a poner un vellón, le dijo, de lana. Y quiero, le dijo, que ese vellón amanezca mojado y todo alrededor amanezca sin agua. En la mañana se mañaneó y fue a oprimir el vellón y dice que tenía un tazón de agua. Dos pruebas contundentes que Dios estaba con él. Sin embargo, es que así es el hombre, hermano. El hombre es terrible. No confía en Dios. No, hermanos, no es fácil para que un hombre confíe en Dios plenamente. Y le vuelve a decir Gedeón: Señor, no te enojes, pero quiero hacer otra prueba todavía. Voy a poner el vellón, le dijo, y que todo alrededor amanezca mojado y el vellón amanezca seco. Efectivamente, hermano, Dios le probó a Gedeón, puso el vellón, amaneció seco el vellón y todo lo demás mojado. Entonces allí Gedeón ya tenía la prueba de que Dios estaba con él. Y cuando llegaron, hermanos, y quedó con los 300 hombres, lo que Dios le puso a Gedeón fue, hermanos amados, que cada uno de esos hombres llevara una trompeta. Y que consiguiera cántaros, hermanos, y que cada uno llevara un cántaro para que le metieran una vela, dice ahí una tea, una vela, una candela, hermanos, que le metiera cada uno al cántaro. Y que se repartiera en 3 escuadrones el ejército. Y que cuando Gedeón levantara su cántaro y tocara la trompeta, todo el mundo le iba a tocar. Porque, mire, hermanos, fíjense que bien fácil. En ese momento que todos tocaron su trompeta y levantaron sus cántaros, levantaron sus velas, dice que, hermanos, entre ellos mismos Dios les puso miedo al oír el sonar de las trompetas por todos lados. Hermanos, Dios les puso miedo y ellos mismos empezaron a matarse. Es que ese es nuestro Dios. Él no nos va a exponer a nosotros, hermanos, a que nos vayan a dañar cuando Él puede hacer las cosas. Si el problema nuestro, hermano, es ese, que nosotros muchas veces vemos el gran gigante, el problema que tenemos, y no nos acordamos que Dios es más grande que ese problema. No nos acordamos que Dios puede, hermanos, hacer de esos problemas nada. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos pensando en que la atadura que tenemos es demasiado grande y que no vamos a poder soltarlo, cuando Dios, hermanos, ha hecho las ataduras. Si el diablo tiene ataduras para atar a la gente, porque Dios le ha permitido. Si no, no tuviera nada. Si el diablo está supeditado, hermanos, a obedecer a Dios. Y si no, lo podemos comprobar bíblicamente. Cuando fue allá al cielo y le dijo al Señor: mira, le dijo, ¿y cómo no va a estar bien ese tu siervo Job? Si le ha dado todo, le ha dado dinero, le ha dado buenos hijos, le ha dado ganado, le ha dado... ¿Cómo no va a estar bien? Le dijo. ¿Cómo no te va a obedecer? Le dijo. Imagínense. Va a ponerle, como decíamos nosotros, el dedo allá a Job. Y el Señor le dio permiso de que lo tocara. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios va a permitir que nosotros suframos eso, no, muchas veces no por la desobediencia, porque Job, hermanos, no había desobedecido, Job no había pecado. Sin embargo, a veces, hermanos, hay quien, Pedro mismo, no le dijo el Señor, pues, ¿verdad? Pedro le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Imagínense. Pero yo rogaré al Padre, le dijo, que no vayas a pecar. Entonces, hermanos, quiere decir que también Satanás tiene momentos, hermanos, en que quiere someternos a nosotros, quiere subyugarlos. Pero si nosotros, hermanos, sabemos que el Dios que está con nosotros es más grande que todos los dioses y es más grande que Satanás, entonces, hermanos, nosotros vamos a ir adelante. Entonces vamos a vencer. El problema es que nosotros nos quedemos ahí, hermanos, y no hagamos nada. El problema es que nosotros nos quedemos con el problema y no le levantemos. Hay que hacer ruido. Gedeón hizo ruido. Amén. Ruido, porque no hizo otra cosa. Ellos no pelearon. Solo pusieron las teas y empezaron a pitar con la trompeta.
Y empezaron a pitar y a pitar con las trompetas, hermano. Y de ahí Dios hizo lo demás. Si nosotros, hermano, muchas veces estamos arruinados, es porque no creemos en que Dios, hermanos, es poderoso para poderlo sacar adelante. No creemos de que, hermanos, cuando nos entregamos al Señor en adoración, cuando los entregamos a Dios, hermanos, en oración, Él puede moverse. La oración del justo, dice la palabra, que puede mucho. Amén. Amén. Sí. ¿No creen eso? Vea que la oración del justo puede mucho, vea. Puede, hermano. El problema es que nosotros hasta para eso somos duros para orar. Sin embargo, vemos aquí a un Gedeón, hermano, que obedeció a la palabra del Señor. Él obedeció, hermano. Él no anduvo diciendo, bueno, no anduvo cuestionando a Dios. No le dijo, bueno, Dios, y me diste 32,000 que vinieran y me vas a dejar pelear solo contra 10. No, hombre, con esto mejor no voy. Porque en otro era libre de haber pensado, no, muy poquito me has dejado el Señor. Con esto yo no voy a enfrentar a esta gran multitud. Yo mejor me voy para mi casa. Sin embargo, hermanos, vemos que Gedeón obedeció a la palabra. Fue obediente a la palabra. ¿Y qué le trajo eso? Le trajo la victoria. Porque ellos, hermanos, se acabaron. Ese pueblo se acabó entre ellos mismos. Y Gedeón solo tuvo que ver, hermanos, y luego a recoger los despojos que ellos habían dejado. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios bueno. Es un Dios que si nosotros somos fieles a Él, Él va a ser fiel a nosotros. Solo eso le dijo Dios al pueblo. Si ustedes, le digo, obedecen a mi palabra, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes, les digo, guardan mi ley, ustedes van a ser pueblo que va a ser mejor que todos los pueblos. Pero ese es el problema del creyente, que muchas veces no cree a la palabra de Dios. Todos los hombres de Dios que le han creído a la palabra, hermanos, han sido hombres triunfadores. Todos, sin excepción. Ninguno de los que le ha creído a Dios, hermanos, cuando Dios le ha hablado, ninguno ha sido perdedor. Todos han sido vencedores. Y si no podemos ver nosotros en nuestro padre Abraham, ese hombre se fue por una tierra que no conocía, sin conocerla. Dios le habló y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela primero, porque Dios, ahí donde estaba, no lo podía bendecir, porque estaba en medio de agoreros, en medio de hermanos de esta gente que tenía todo tipo de cosas de adivinación y todas esas cosas, ¿vea? En medio de caldeos. Dios no lo podía bendecir ahí. Dios tenía que sacarlo de esa tierra para poderlo bendecir, hermanos, donde Él quería bendecirlo. Sin embargo, vemos nosotros a un Abraham que no anduvo cuestionando a Dios. No le anduvo diciendo, bueno, Señor, ¿y por qué? Pues, y no, pues aquí no estoy yo, aquí en Ur de los Caldeos, aquí me puede bendecir, Señor. Pero no anduvo cuestionando a Dios. Caminó, hermanos, sin conocer a esa tierra que él no conocía. Caminó para esa tierra. Entonces quiere decir, hermanos, que la obediencia a la palabra es lo que nos va a llevar a ser personas triunfadoras. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces esa palabra nos va a llevar a ser gente de triunfo, a ser gente, hermanos amados, que lo vamos a conquistar. Vamos a conquistar lo que nosotros nos propongamos conquistar, siempre y cuando estemos supeditados a la obediencia. Porque ese es el problema grave, el que cuando no se obedece a la palabra de Dios, mire, Dios siempre le levantaba un gobernador a Israel, y ese gobernador los acercaba a Dios, porque a ese hombre Dios le hablaba y él los acercaba a Dios, y ellos empezaban, hermanos, y crecían un poco en servir y adorar a Dios. Pero luego ese gobernador se moría y ellos empezaban otra vez, hermanos, a irse afuera, andar haciendo, hermanos, las cosas que no debían. Adorar dioses muertos, adorar dioses ajenos, sabiendo que Jehová les había dicho no solo una vez que Él era el único Dios a quien ellos tenían que adorar. Sin embargo, se dejaron llevar. Eso es como el creyente, hermanos, que conoce la palabra de Dios. Se cae y después lo va a ver usted en la iglesia católica adorando imágenes. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí no le queda duda, porque nosotros sabemos, yo digo, hermano, Dios no lo permita. Si un día me cayera de la obra del Señor, no voy a ir a adorar a la Virgen. Aleluya.
Yo no voy a ir a adorar a San Antonio, porque sé que San Antonio es un Dios muerto, pues. Amén. Pero se ve, hermanos, en eso, gente. Yo he visto una señora, y le pregunto, bueno, le digo, ¿y qué pasó, hermana? Le digo, ay, mire, me dice que me estoy reuniendo con los hermanos católicos. Ya eran hermanos los católicos también. Qué tremendo. Pero yo digo, hermanos, que el que conoce a Dios y el que sabe y confienta en su corazón, el que sabe, hermanos, que Dios ha obrado en su corazón, no va a ir a eso. No va a ir a adorar dioses muertos, pues. Y eso le pasaba a Israel. Si ellos, hermanos amados, ellos habían visto todas las proezas que Dios había hecho con ellos. Cuando Dios los sacó de Israel, hermanos, cuántas plagas le mandó a Egipto, cuántos castigos Dios le mandó a Egipto para sacarlos a ellos de ahí. Le mandó plagas de pulgas, hermanos, de moscas, le mandó de ranas, le mandó de todo tipo de plagas, granizo, oscuridad, todo les mandó Dios. Y ellos vieron todo eso. Y ellos estaban en una tierra donde ese castigo no llegó, hermanos amados. Y ellos vieron el sufrimiento, vieron cuando el ángel de la muerte pasó matando todos los primogénitos de Egipto. Ellos lo vieron. Pero no, ni tú ni mus vieron ese milagro. Luego, hermanos, salieron con mano poderosa de Egipto y caminaron. ¿Y qué sucedió? Pecaron, porque empezaron a renegar y según ellos renegaban contra Aarón y contra Moisés. ¿Y qué? Si todas las murmuras eran contra Dios, todo lo que murmuraban era contra Dios, hermano, porque no los había sacado Moisés ni Aarón de Egipto, sino que los había sacado el Señor con su poder. Y ellos lo sabían, pero empezaban a murmurar de Jehová. ¿Vieron eso? Cuando ya iban en el desierto, hermano, Dios les dio pruebas contundentes de quién andaba con ellos. Mire, cuando llegaron ya al desierto, hermano, por supuesto, si Dios no los protege, se hubieran quemado. Sin embargo, dice que Dios les puso una nube, que era nube en el día, para darle sombra, y en la noche dice que esa nube se convertía en luz para ellos, para que no los picaran las serpientes, para que no los picaran los escorpiones, los alacranes y todos los bichos que había en el desierto. Dios les ponía la luz para que ellos fueran caminando en la luz y cualquier cosa la pudieran ver. Mire cómo es Dios. ¿No cree que Dios es bueno? ¿No cree que Dios merece un aplauso por lo que hizo con Israel y lo que ha hecho con nosotros? ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor que cuando ya habían huido, hermano, y estaban, dice, entre Baal-Zephón y Migdol, estaban encerrados. Ya ellos decían, bueno, aquí los van a matar los egipcios a nosotros. Porque ¿para dónde vamos a huir? Aquí está el mar, aquí está este cerro, está el otro cerro, y estamos en este golfo aquí. ¿A dónde vamos a huir? ¿A qué los van a matar? Sin embargo, siempre Dios tiene la salida para su pueblo. Aleluya. Mire, Dios puso la nube que iba a Israel y la pasó para atrás. Y dice que para Israel siempre era luz, pero para Egipto eran tinieblas. Y cuando Jehová oyó la lamentación de ellos, le dijo a Moisés, Moisés, yo te he dado una vara, ponla sobre el mar y ábrelo. Y dice que Moisés puso la vara sobre el mar, y con viento recio del oriente se abrió el mar. Y ellos empezaron a caminar en seco. Y todas esas cosas las había visto Israel. Todas esas cosas las vio Israel. Todas esas cosas, y era testigo Israel de eso, que Dios había hecho por ellos. Israel era testigo que Dios, hermanos, cuando los enemigos los tenían subyugados, Dios con poder los libraba y los sacaba de la mano de los enemigos. Sin embargo, igual que muchos creyentes, seguían empecinados en pecar. Seguían empecinados, hermanos, en no obedecer a Dios. Seguían empecinados en no guardar la palabra de Dios, cuando eso era, hermano, el primer requisito que Dios le puso. Si ustedes son fieles, yo les digo, estaré con ustedes siempre. Yo oiré cuando ustedes me clamen. Pero si ustedes no obedecen, no les voy a oír, y aunque los oiga, no les voy a contestar. Sí, porque así es el Señor, hermano. Y vemos nosotros cómo esta gente fue testigo de todas esas cosas. Sin embargo, seguían duros de su corazón.
Sin embargo, seguían, hermanos, peleando entre ellos mismos, con su propio corazón, con su propia carne. Seguían, hermanos, enemistándose con Dios cada vez más. Y Dios permitía que llegaran a aquí donde hemos visto nosotros, que todos los reyes de los alrededores los agarraban y los hacían pedazos, los subyugaban, les ponían más impuestos, les ponían más tributos, les ponían, hermanos, trabajo, para ellos trabajaban, cuando Dios les había dicho que iban a ser prósperos. Pero mire la consecuencia que trae. Esas son las consecuencias que se pagan cuando no se obedece a la palabra de Dios. La consecuencia es que nosotros, hermanos, vamos a pagar, porque el pecado siempre, hermanos, va a traerle consecuencias desastrosas a los hombres. Nunca le va a traer bienestar, nunca le va a traer alivio a su situación, sino que le va a traer siempre, hermanos amados, dolor y fracaso. Y qué terrible es, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, cuando la mano de Dios está contra uno. Es tremendo. ¿Quién? No hay que esperar eso, hermano. Hay que ser obedientes mejor. Hay que humillarnos delante de la presencia del Señor. Hay que darle gloria al Señor por lo que ha hecho en las vidas nuestras, por haber, hermanos, dejado que nosotros lo conociéramos y habernos salvado. Aleluya. Tenemos que darle gracias a Dios, gloria a Dios por lo que hizo en nuestra vida, porque nunca los ha abandonado. Hermanos, yo tengo años de venir en esto, no le voy a decir cuánto, porque pudiera ser que quizás, hermano, esté gloriándome, pero tengo años de venir en esto y yo nunca he visto, hermano, que Dios me haya abandonado. Y he estado en problemas, muchas veces en problemas, pero siempre le he creído a Dios. Y yo le he dicho: Señor, usted que es el autor de todas las cosas, usted que todo lo puede, Señor, yo sé que usted esta vez también me va a sacar adelante. Y Dios lo ha hecho, mi hermano amado. Y Dios lo ha hecho, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, honra a los que le honran. Amén. Su palabra dice, hermano, que el que confiesa su pecado, dice que, ¿qué dice? ¿Qué dice? Prosperará. Más el que lo encubre su pecado, ¿qué dice? Hermano, dice que no alcanzará misericordia. Amén. Quiere decir que, hermanos, vale la pena el que nosotros nos sometamos al Señor. Vale la pena el que nosotros, hermanos, le demos el lugar que Dios quiere ocupar en nuestra vida. Vale la pena que nosotros, hermanos amados, le sirvamos a Dios en vez de servirle al diablo, hombre. Amén. Y ya no vea usted la cadena que la está atando, que no se la puede soltar. Dígale: Señor, rompe esta cadena, pues tú la puedes romper. Porque ese es el problema, hermano, que muchas veces las cadenas los tienen atados a nosotros y no podemos hacer nada. ¿Pero por qué? Porque nos falta la confianza que debemos de tener en el Dios de los cielos. ¿Se acuerda de que nuestro Dios es un Dios grande y poderoso? Y Él nos puede sacar adelante, no importa, hermano, el problema que sea. Si usted confiesa que usted, hermano, tiene un Dios poderoso y que Él lo va a sacar adelante, Él lo va a sacar adelante en la medida que usted lo crea. El problema es que no le creemos a Dios. Pero cuando no le creemos a Dios, entonces Dios mueve su mano de misericordia. Amén. Israel se volvían a Dios y empezaban a clamar: Señor, mira, esto nos está matando, Señor, envíanos, Padre. Y Dios siempre les levantaba, no importa, mujeres. Mírense en esta porción que yo leía del rey Jabín, qué bonito, porque Barak era el hombre que se había levantado en esos días como caudillo de Israel y llevaba a Barak, hermano, la dirección del pueblo. Pero tan así era que era el hombre que iba, el hombre valiente que iba adelante. Y cuando llega donde Débora, le dice: bueno, le dijo Débora, que no te ha llamado Jehová, que vayas, le dijo. Allá, le dijo, al monte de Tabor, allá, le dijo, en el arroyo te va a entregar el Señor a Sisara, capitán del ejército de Jabín, y a todo su ejército. ¿Sabe qué le dijo Barak? Débora: si vas conmigo, yo voy a esa batalla, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Mire, qué tremendo.
Este hombre dependiendo, hermanos, del valor de una mujer, y una mujer valorosa y valiente. Y le digo, yo voy a ir contigo, yo voy a subir. Pero no será tuya la gloria de la jornada, sino que de mujeres. Y como Dios es bueno, dice, hermanos, que Barak empezó a seguir el ejército, para terminarlo. Y se le escapó Sisara, el capitán del ejército. Y se fue a meter, dice, a la casa de una mujer que se llamaba Jael, mujer de Eberseneu. Dice que se fue a meter, y cuando lo vio venir le dijo, Señor mío, ven, yo te voy a cubrir aquí, yo te voy a esconder. Y lo metió, dice la mujer, y lo tapó con una manta. Y cuando lo tenía tapado con esa manta, dice que habló Sisara y le dijo, Jael, regálame agua porque estoy ahogándome de sed. Y ella, miren, no le dio agua, sino que dice que abrió un odre de leche y sacó un tazón de leche y se lo llevó. Bueno, pensemos, este hombre cansado, abatido de cómo estaba la batalla, hermano, corriendo de un lado a otro para poder huir del ejército de Israel, porque en ese momento ya se había trabado la batalla y estaban dándose. Cansado, corrió, hermanos, a esconderse, y la mujer le dio un tazón de leche y se lo tomó. Por supuesto, si alguien que esté cansado y tome leche, se duerme rapidito. Y lo durmió. ¿Y sabe qué? Dice que agarró una estaca, de las estacas con que tenía la tienda de la casa, y dice que la puso en las sienes de Sisara, y lo clavó con un mazo, lo clavó en la tierra. Imagínense qué valor de mujer, hermano. Esa mujer no era fácil. Esa mujer era una mujer valiente. Sabía que ese era el enemigo, y sabía que Dios se lo había entregado en su mano, y sabía que lo iba a matar. Y allí lo mató Jael. Allí se cumple lo que la profetisa le dijo a Barak: no será tuya la victoria, no será tuya la gloria de la victoria, porque Jehová en manos de mujeres entregará a Sisara, capitán de Jabín, del ejército de Jabín. Y verdaderamente, hermanos, esa mujer, si nosotros pensamos en lo que dice la Biblia, esa mujer ganó la mitad de la batalla. ¿Por qué la mitad de la batalla? Porque ella mató al capitán del ejército, al que los dirigía. Y cuando se muere la cabeza, ya un cuerpo, hermano, ya no puede moverse en una sola dirección, sino que se mueve, bueno, un animal que usted lo mata, el cuerpo se mueve, pero ya sin dirección, porque la cabeza es la que dirige. Y ella mató a Sisara, que era la cabeza del ejército. Entonces quiere decir que Jael ganó la mitad de la batalla, y Débora, hermano, lo impulsó para que fuera el hombre, no porque él no estaba miedoso. Imagínense que muchas veces y las mujeres se escudan: ay, que yo soy el sexo débil, que yo no puedo. Y muchas veces las mujeres, hermano, impulsadas por Dios, tienen más valor que cualquier hombre. Las mujeres tienen más valor que cualquier hombre, pero cuando agarran protagonismo, cuando se meten con Dios, cuando tienen, hermanos, la verdaderamente ganas de meterse con Dios, y entonces toman protagonismo las mujeres y pueden hacer cualquier cosa que aún los hombres no tienen valor de hacerla. ¿Están de acuerdo conmigo, mujeres, que soy un amén? No, mire que amén ese, Dios mío. Amén. No, hombre. Si que esto es realidad, Cuando Dios usa a las mujeres, Dios, hermanos, les da poder, hombre, para hacer cualquier cosa. Imaginen que esta mujer agarrar valor. Si yo pienso, ¿quién de ustedes hubiera agarrado esa estaca, mujeres, y agarrar el mazo y irse, bueno, hay que ver si está dormido? Cuando estaba roncando, ponerlo a enclavarlo en la tierra. ¿Quién lo hubiera hecho? Eso no se puede hacer, hermanos. No se puede hacer, hermanas, si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Amén. Pero los que tienen y las que tienen el Espíritu de Dios pueden hacer eso y más. Dele palmas al Señor. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos amados, nosotros podemos hacer eso y otras cosas más que Dios nos impulse a hacer. Así que no se pueden escudar a las mujeres diciendo que no, que nosotros somos el sexo débil.
Ahí les dejo de tarea, lean todo lo que hizo Débora. Una mujer fuerte, una mujer de carácter, una mujer que tenía buenas agallas, una mujer, hermanos, como Jael. Jael fue la mujer que ganó la mitad de esa batalla porque mató al capitán del ejército. Las mujeres, si se dejan usar por Dios, pueden ser armas poderosas. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Aleluya.